noches. Soy su servidor Jorge Gallo García. Soy asesor virtual de Prep en línea CEP y en esta ocasión vamos a ver la última sesión del módulo 5 y pues al parecer va a ser también la última sesión del año, por lo cual pues desde aquí a la distancia pues les deseo una excelente Navidad, un excelente fin de año, que la pasen súper en compañía de los amigos, descansen, si tienen que trabajar, pues a trabajar con todo el ánimo y vamos a empezar con todo el siguiente año 2023. Y en esta ocasión vamos a hacer algunas observaciones sobre las indicaciones del módulo de trabajo que estamos teniendo y del mismo modo vamos a hacer algunos ejercicios sobre los pormenores de la actividad integradora, del proyecto integrador más bien. Recuerden ustedes que es el que tiene más peso. El proyecto integrador tiene 3 puntos, por lo cual les recomiendo que si por algún motivo ustedes no pueden enviar su proyecto integrador a tiempo, con mucho gusto podemos darles una extensión de la plataforma, pero tengan ustedes en cuenta que esta ocasión nosotros como asesores únicamente tenemos 48 horas para terminar de calificar y de mandar sus trabajos a pues al SAME para que revise las calificaciones y todo, y ya no sería posible. Entonces, si ustedes solicitan una extensión, por ejemplo, el martes en la noche, pues muy difícil nos va a dar tiempo, porque nosotros por la noche, antes de medianoche, nosotros ya debemos de tener todas sus calificaciones y todas sus actividades revisadas, es decir, todas sus participaciones en los foros, todas las actividades integradoras que han tenido a lo largo del mes del módulo. Si no lo tenemos, pues muy difícilmente vamos a poder mm, ponernos al corriente para nosotros. Entonces, cuando nosotros ya enviamos, llega el martes en la noche, pues ya difícilmente vamos a poder calificar una tarea más. Entonces, pues yo les recomiendo que cualquier problema que tengan ustedes, que no puedan enviar su actividad el domingo por la noche, entonces háganlo pidiendo una extensión, pero pídanla durante el lunes o a más tardar el martes en la mañana. Nosotros nos conectamos pues prácticamente todo el día, estamos al pendiente de la plataforma, que no haya ningún problema. Pues para qué, para evitar algún problema, ¿verdad? Que vayan ustedes a tener una mala experiencia y pues desafortunadamente pues no vayamos a pasar el módulo, ¿no? A pesar de que estuvimos trabajando durante todo el mes. Y también hay que estar al pendiente de las observaciones que nosotros como asesores les podamos hacer. Si no se puede abrir algún archivo, pues les vamos a pedir por el medio de la mensajería que lo vuelvan a reenviar, o que nos peguen la liga y que lo suban a la nube, o en el caso de nuestro módulo en que no se pueda escuchar el audio, pues también nosotros tendríamos que pedirlo, que lo vuelvan a subir, o que de hecho yo siento que de una manera más práctica les he pedido que lo suban a la nube y que me compartan únicamente la liga para que yo lo pueda abrir, tanto su texto como su audio. Entonces vamos a estar al pendiente de esto. Vamos a apagar la cámara, como ya les he comentado, es para que no se consuman muchos datos y el internet pues no se nos ponga lento y podamos trabajar sin mayores problemas. Entonces vamos a entrar a nuestra actividad, al módulo 5. Aquí ya lo tenemos y vamos a entrar a a lo que son las indicaciones del módulo. De hecho, les he hecho algunas observaciones tanto en el foro Aprendiendo como en los diferentes espacios, incluso también en correos les he hecho esta precisión, que es la diferencia entre descubrimiento y avance tecnológico, porque muchas veces nosotros tenemos este problema y esto sí nos los está penalizando también la rúbrica. Bueno, aquí tenemos la última semana de diciembre, tenemos el foro de integración y yo les preguntaría qué diferencia encuentran entre uno y otro. ¿Qué diferencia encuentran entre entre un descubrimiento y y un avance tecnológico, un avance científico?
Aquí vamos a ver entonces cuáles son las observaciones que nos hacen. El mejor avance científico dice, en estas semanas has estudiado los argumentos y cómo estos ayudan a sostener posturas respecto a ciertos temas. Para integrar lo aprendido, haremos un debate final que, como recuerdas, debe desarrollarse con respeto y tolerancia y siguiendo las normas de neta etiqueta, a lo cual pues yo los quiero felicitar a todo el grupo. Han guardado respeto, todas sus intervenciones han sido respetuosas. Acuérdense que a lo mejor a mucha gente, bueno, pues yo como asesor, pues si yo detecto algún lenguaje, algunas expresiones que se puedan considerar como violentas, pues de manera personal y por medio de la mensajería se los voy a hacer saber. Pero esto puede ser que hay gente que es muy susceptible y esto puede provocar que pues nos apachurre, por así decirlo, ¿verdad? Nos quite la motivación para estar participando, porque pues podemos considerar que se están burlando de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pero afortunadamente aquí en el grupo no hemos tenido este problema. El propósito, construir argumentos y debatir los de los demás con la finalidad de entablar diálogos que se resuelvan las discrepancias entre los participantes e identifiquen el mejor avance científico. Bueno, aquí decimos que vamos a debatir, por eso una de las indicaciones es que busquemos alguno de los argumentos de las participaciones de los compañeros en la cual no esté de acuerdo y pueda yo refutar o replicar su punto de vista. Bueno, y que identifique el mejor avance científico. Y como les he comentado en otras ocasiones, chicos, la ventaja que tenemos aquí es que esto es tan amplio que pues nos podemos meter en cada uno de nuestros intereses, ¿no? Hay algunos que toman al área de la medicina, hay algunos que se van hacia la informática, bueno, y consideran que la internet y el uso de teléfonos inteligentes es muy bueno. Habrá otros que digan que los rayos X, otros que las vacunas, otros irán hacia la genética, etcétera, ¿no? Y todo se vale, también ahora algunos compañeros, pues también he visto con mucho interés que se van hacia las tecnologías verdes, ¿no? Hacia la generación de energía eléctrica por medio de paneles solares, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios intereses y eso es lo interesante de aquí, ¿verdad? Que pues ustedes no tienen límite y ustedes pueden opinar de lo que quieran. ¿Qué haré? Tus participaciones se desarrollarán a partir de la siguiente pregunta detonadora. Como ustedes ya saben, este es nuestro punto de arranque. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Bueno, en la primera aportación responde, ¿cuál consideras que es el mejor avance científico de la historia y por qué? Eso ya lo desarrollamos. En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. Ya ustedes abordarán y aquí no tenemos ningún problema. Tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros. Indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. Bueno, aquí es muy común, y por ponerles un ejemplo, hay muchos compañeros que consideran que las quimioterapias es uno de los mejores avances para ayudar a combatir el cáncer. Y hay mucha gente que dice, no es cierto. Bueno, sí, si bien es cierto es muy bueno, pero también destruye células que no están enfermas, decae la calidad de vida de las personas, se sienten débiles, pierden el cabello, etcétera. En tu cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. Es decir, le tendríamos que hacer aquí una contrarréplica, el decir por qué yo no estoy de acuerdo en lo que él me está diciendo y por qué pues yo considero que este avance sí es bueno. Y aquí sería esta pregunta que les hacía: ¿qué diferencia encuentran ustedes entre avance científico y descubrimiento?
El descubrimiento sería de la historia. Por ahí vamos. ¿Y el avance científico? El avance podría ser sobre lo que se ha vivido ahora sí que lo que ha, por ejemplo, lo que investigamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sobre la historia, sobre el avance científico de la historia, de que pues cómo lo hemos visto ahora y cómo se veía anteriormente, ¿no? Bueno, y de un avance científico y de descubrimiento, es de cómo han descubierto muchas cosas y, por ejemplo, lo de la historia, de cómo, ahora sí que lo que se veía anteriormente y lo que se ve en estos momentos, ¿no? Por ahí Bueno, ese sería mi vamos. punto de vista. ¿Tú qué opinas, Adalí? ¿Qué diferencia encontrarías entre uno y otro? Por ahí vamos, por ahí vamos. El descubrimiento es algo que siempre ha existido, pero que no lo conocíamos. Vamos a hablarlo así con palabras sencillas. Bueno, el avance científico, el descubrimiento, perdón, es algo que ya existía, pero nosotros no lo conocíamos por diversos factores y por diversas, acciones, métodos y como decimos comúnmente de chiripa o de pura suerte, como en el caso de la penicilina se descubre. Y el avance científico es algo que se desarrolla, es algo que se desarrolla en referencia al descubrimiento. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner las bacterias. Las bacterias siempre han estado presentes. Organismos unicelulares que incluso estuvieron millones de años antes que apareciera el ser humano, millones de años antes de que aparecieran los dinosaurios. De hecho, las bacterias y las algas, pues estos organismos unicelulares, pues siempre estuvieron ahí. Bueno, que son muy buenos y que muchos nos sirven para hacer quesos, ¿no? Para hacer pan en las levaduras, deliciosos, pero también hay otros que pues nos han causado enfermedades, ¿no? Que bueno, entonces las bacterias siempre han estado presentes en la vida, eso siempre estaba presente, pero no se conocían. Bueno, de repente hay gente que se pone a pulir vidrios, es decir, que se pone a sacarle um, aumento a los vidrios y en algunos casos se dan cuenta que pueden ver cosas pequeñitas y en algunos casos que se pueden ver cosas a la distancia, por ejemplo los catalejos, los miralejos, hasta llegar a los telescopios, ¿no? Entonces pues nadie conocía, nadie había experimentado esto, de repente empiezan a pulir vidrios, de repente alguien se da cuenta de que si pone los vidrios de tal manera y los pone en un tubo, pues puede ver a lo lejos, lo que en ese momento pues es un adelanto tecnológico y muy importante, ¿no? Para los militares, para las guerras, y pues pueden tener sus catalejos o para mirar de lejos, ¿no? Y al revés, alguien empieza a trabajar y empieza a ver cosas muy pequeñitas que nosotros no podíamos ver a simple vista. Entonces hay alguien que por medio de un avance científico inventa o crea un aparato que ahorita nosotros conocemos como microscopio. Entonces este microscopio
sería un invento que en su momento vino a revolucionar el mundo. ¿Por qué? Porque pues no lo conocían y a partir de ahí ya empiezan a estudiar a las bacterias. Alguien se da cuenta que estos animalitos existen. Hay alguien que puso un chorrito de yogurt y vio que ahí había algunas cositas que se movían. Las empieza a investigar y el adelanto científico o el adelanto tecnológico se da con los antibióticos, que ahorita lo vamos a relacionar con otra área. Entonces, este sería mi adelanto científico o mi adelanto tecnológico. En este caso no sería tecnológico, sino sería científico. Bueno, entonces alguien se da cuenta que las bacterias causan enfermedades, que sería ya el adelanto científico, hasta que alguien se pone a desarrollar antibióticos. Entonces, esos antibióticos están atacando estas bacterias y de esta forma, pues están teniendo un bien común, que sería, por ejemplo, el caso de la penicilina, que nosotros también hablamos, que fue por Alexander Fleming. Si mal no recuerdo, la historia nos dice que Alexander Fleming estaba estudiando algunos hongos y se dio cuenta, no es cierto, no estaba estudiando hongos, estaba estudiando algunas cepas de bacterias y de repente él se dio cuenta que dejaron sin querer una muestra que se llenó de un hongo que ahorita nosotros lo conocemos como que se llama como penicillinum. Entonces él se dio cuenta que ahí empezó a haber manchas donde no crecían los microorganismos, es decir, estaban libres de todos los organismos patógenos que ellos estaban estudiando. Entonces este sería el descubrimiento sería la penicilina, por suerte, por un error, por lo que ustedes quieran y manden, pero Alexander Fleming se da cuenta que no pueden crecer organismos patógenos y a partir de esto empiezan ya a estudiarlo y el gran adelanto científico es precisamente la penicilina en cápsulas o inyectada. Entonces esto sería nuestro gran adelanto científico, que en su momento, en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, pues fue importantísimo porque salvó a millones de personas. Incluso había enfermedades que eran prácticamente una sentencia de muerte. Si ustedes se acuerdan, algunas enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, como la sífilis o la gonorrea, pues eran muertes espantosas, ¿no? Dolorosas, la gente perdía la razón, bueno, eran sumamente contagiosas, devastaban poblaciones enteras, cuando venían las epidemias de tosferina, de neumonía, etcétera, ¿para qué quieren? No? Sobre todo la mortandad en niños y en ancianos. ¿Y qué creen? Que fue un gran adelanto científico. Ahorita nosotros pues ya no nos haría pues ya no nos impresionaría porque ustedes crecieron con la penicilina. Bueno, y los que estamos más betabeles, los que estamos más veteranos, pues lo vimos como el único remedio que nos daban, ¿no? Que nos inyectaban, o sea, no había otra cosa más que te pusieran tus inyecciones de penicilina, pero eran muy buenas. Ahora, ¿cuál es el aspecto negativo de la penicilina? ¿Tendrá algún aspecto negativo la penicilina? Que hay muchas personas que son, por ejemplo, alérgicas. Por ejemplo, yo tengo familiares que son alérgicas a la penicilina. Entonces, pues hay muchas personas que no les cae o por ejemplo, o que si se toman, por ejemplo, si hay pacientes que, por ejemplo, que son alérgicos a la penicilina y todo eso, por ejemplo, se la llegan a tomar, lo que va a pasar es que les va a dar una enfermedad muy grave o
se pueden poner más grave de lo que se podrían poner de lo que yo en tenía. caso de que la persona sea alérgica. Sí, 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 pero hay, en referencia a las bacterias, también las bacterias también han tenido su reacción después de que las estuvieron mate y mate. Bueno, eso sí que ni qué, ¿verdad? Pero sí las, o sea, también tanto la penicilina, tanto la bacteria son muy fuertes, la verdad, son muy fuertes. Bueno, un aspecto negativo sería que las bacterias se hicieron resistentes. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, lo que a mí me inyectaban cuando era niño hace muchísimos años, que me inyectaban pemprocilina y otros tipos de penicilina, ya no les hace nada a las bacterias. Ahorita están las nuevas, ¿no? De hecho le llaman las nuevas penicilinas, ¿no? Que es la amoxicilina, bueno, que es la que a mí me han recetado, pero pues la ampicilina ya es de juguete, ya en realidad a las bacterias ya no les hace nada, ¿no? Y hay un tema también que no sé si ustedes los hayan escuchado, que se llaman las superbacterias, o sea que son bacterias que se han hecho inmunes a muchísimos antibióticos. Entonces, pues ya estas superbacterias pues ya tienen que ser atacadas con otros medicamentos, con otra generación de medicamentos. Pero bueno, es parte de la evolución, digo, eso es totalmente normal, no hay por qué espantarnos, ¿no? Bueno, otro que también vimos en este sentido, ¿cuál fue el descubrimiento? Y que a nosotros ya no nos causa ninguna novedad, pues es el caso de los espermatozoides, ¿no? En la antigüedad, pues se creían una serie de cosas así entre mágicas, religiosas, de cómo se generaba la vida pues en los seres humanos, ¿no? Entonces, no se conocían los espermatozoides, digo, se conocía el semen y la consistencia. De hecho, en la Edad Media, no sé si ustedes sabían, este es un dato que llama mucho la atención, sí, se creía que por la consistencia del semen, en realidad, pues los hombres perdíamos un poquito de cerebro. Entonces, pues cada vez que un hombre pues producía semen, en realidad estaba perdiendo un poquito de cerebro. Por eso muchas veces, de ahí nació un verbo que pues ahorita nosotros ya lo tenemos como una palabra junto, que sería más turbado. Cuando decían es que está más turbado, es decir, perdió tanto semen que ya se quedó loco, ¿no? Que ya perdió gran parte del cerebro, ¿no? Por eso, pues tantos chistes y por eso tantas burlas que se hace precisamente a esta actividad que dicen que te quedas loco y etcétera, pues es precisamente por eso, por las creencias que se tienen en la Edad Media, ¿no? Entonces decían, bueno, pues un hombre que tiene mucha actividad sexual, pues va a estar perdiendo mucho semen, por ende va a estar perdiendo mucho cerebro y se va a quedar loco. Entonces estaba más turbado, o sea, estaba más loco que de costumbre, por así decirlo. Y bueno, pues nadie conocía los espermatozoides. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo con el microscopio, pues a alguien se le ocurrió poner en una laminita una gota de semen y la puso en la lente. ¿Y qué creen? Que encontró estas células que se mueven y pues en su momento pues fue pues un invento, un descubrimiento, pero ojo, aquí se queda nada más en descubrimiento. O sea, el espermatozoide cuando lo ven en el microscopio se queda únicamente en descubrimiento. ¿Dónde va a venir? Bueno, y lo mismo va a pasar con los óvulos, con la parte femenina. Igual, alguien se pone a ver, descubre los óvulos, empieza a estudiar pues cuál es su comportamiento dentro del cuerpo de la mujer, etcétera, y dónde vendrá el avance científico en relación a estas dos partes, tanto al óvulo como al espermatozoide. Porque acuérdense, o sea, ya, pues es algo que ha acompañado a la humanidad desde que empezó, ¿no? Y pues que la gente se explicaba las cosas en base a creencias lo relacionaba con alguna historia, con la mitología, con la religión. Pero bueno, aquí estamos hablando de 1700. ¿Dónde vendrá el primer gran avance, Joshua? ¿Dónde crees que venga el primer gran avance
en los gametos humanos, tanto en el óvulo como en el espermatozoide. Y ya tuvieron que pasar bastantes siglos, bastantes décadas. En la inseminación artificial, que esto para ustedes es de flojera, o sea, a ustedes ya no les espanta, pero imagínense en los años 60 del siglo pasado, que los científicos pudieron crear un embrión afuera del cuerpo de la mujer. Es decir, que pudieron extraer un esperma y un óvulo y los pudieron fecundar afuera del cuerpo de la mujer y lo pudieron desarrollar afuera del cuerpo de la mujer. Créanme que en ese momento el avance científico a mucha gente, así como Frankenstein en la novela de Mary Shelley, que les causaba asombro y les causaba miedo a mucha gente, pues también aquí en esos momentos pues era un avance impresionante. Pues obviamente había muchas críticas, había gente que decía que estaban jugando a ser Dios, que estaban manipulando la vida, que a dónde íbamos a llegar, etcétera, etcétera. Y ahorita pues ya la inseminación artificial ya no nos causa a nosotros ningún asombro, ¿no? Al contrario, es una opción para parejas que no pueden concebir de manera natural, pues tienen ahí ellos una gran oportunidad de poder ser padres, ¿no? Y ahorita cuáles serían los avances científicos que se dan a raíz de la inseminación artificial, pues todo lo que han visto ustedes de la genética, o sea, serían los derivados, eh, los productos transgénicos, el maíz transgénico, ¿no? Los alimentos que están genéticamente modificados. Ahorita, pues bueno, claro, si se tiene dinero en este momento, ¿no? Si ustedes tienen dinero y quieren tener con su pareja un bebé, pues pueden ir a una clínica que sí les va a costar una buena lana, pero pues pueden ustedes elegir el sexo del bebé, pueden elegir ustedes de qué color quieren que tenga los ojos, de qué color quieren que tenga el cabello, cuánto mida, se puede ayudar a los embriones a que sean resistentes, por ejemplo, a enfermedades como la diabetes, ¿no? Como las artritis y un montón de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y pues hace años esto hubiera sido únicamente de ciencia ficción, hubiera sido algo que nosotros pues simple y sencillamente no lo hubiéramos creído. Entonces, dudas referentes a esto del avance científico y el descubrimiento, y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, los planetas pues siempre han estado ahí, el cinturón de asteroides siempre ha estado ahí. No, es más, desde antes que se formara la Tierra ya existía el universo, el Big Bang, etcétera, etcétera, todo lo que nos han enseñado. ¿Cuál es el avance tecnológico? Pues el descubrimiento del telescopio. Y a partir de ahí va a haber otra serie de estudiosos que no se conocían en ese momento, pero que hoy nosotros les llamamos astrónomos. Y véanlo, a lo mejor empezó con una persona en la noche, en una piedra viendo a las estrellas, y ahorita véanlo, ya hay un telescopio que se mandó en una nave espacial y está pues adelante del cinturón de asteroides, ¿no? Ahorita ya para evitar los problemas de que nos caiga un asteroide y destruya el planeta, pues incluso ya se han hecho este algunos estudios para poder explotarlos, ¿no? En el espacio o o mandar algún cohete para desviar su curso normal, ¿no? Esta sería la diferencia. Bueno, dudas hasta aquí. No, no, no va todo bien hasta aquí. Correcto. Vamos entonces ahora, ya para que nos quede bien claro esto de la delimitación, vamos a regresar a los pasos de la investigación que habíamos visto la clase anterior. Decíamos aquí que
La importancia que tiene la delimitación del tema desde un punto de vista más práctico. Bueno, entonces pasos de la investigación. Vamos a retomar eso que ya habíamos visto. Bueno, la elaboración de un trabajo de investigación debe llevar un proceso para su construcción, el cual va desde la elección del tema hasta la presentación del mismo, hasta la presentación del tema, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes puntos. La elección del tema, la delimitación del tema, que es de las más importantes, identificar el problema de investigación, los objetivos que va a traer la investigación, el marco teórico entre los que se encontrará la hipótesis, es decir, qué teoría se van a desarrollar a partir de estos avances, la metodología y el informe de las mismas. Bueno, entonces tenemos aquí los pasos de la investigación. Bueno, el planteamiento, que sería la elección del tema, la delimitación del tema, que lo vamos a dividir en tres partes, que es la relación que tenemos en el conocimiento, el alcance y los límites y los recursos que vamos a tener. Pero de la delimitación del tema, que es de los pasos más importantes, luego se va a derivar el problema de investigación. Vamos a identificarlo, vamos a describirlo, vamos a ver qué elementos son los que están en la investigación y vamos a formular una hipótesis o un objetivo de. Después de aquí nos vamos a ir a los objetivos, que serían los objetivos generales y los objetivos particulares. Después de ahí vamos a tener el marco teórico, es decir, que sería la parte más dura, vamos a llamarle así, la parte más densa, más difícil en la cuestión de que es muy cuadrada por la metodología que se tiene que debemos de tomar. Acuérdense que una metodología es sistemático. A ver, Adalí, ¿podría ser la imagen de los pasos de la investigación? Pues si puedo, con mucho gusto, Adalí. Ah, vea, podríamos hacerla saliendo de aquí. A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí en esta. No, ¿qué crees? Si la dejamos así, no. Bueno, la voy a poner así para que la podamos ver. Aquí ya está un poquito más grande. Bueno, que sería entonces. Aquí, mira, ya está un poquito más grande y ya se puede ver un poquito más. Bueno, la elección del tema, que sería cómo lo vamos a plantear. La delimitación del tema, que como les comentaba es lo más importante, que sería la revisión del conocimiento, el alcance y los límites, los recursos que vamos a utilizar. Después de la delimitación del tema, vamos a derivarnos o vamos a enfocarnos hacia el problema como tal. Vamos a identificar el problema, vamos a describirlo y vamos a formular la pregunta de investigación. Los objetivos, que van a ser generales y específicos, el marco teórico, que sería ya toda la metodología que nosotros tenemos que seguir. Acuérdense que sistemático quiere decir por pasos. Los antecedentes, que en este caso pues nosotros no vamos a redactar. Ya cuando ustedes estén en la universidad, créanme que sí, chicos, van a tener que darle más énfasis a esto, pero pues de momento no hay que preocuparnos porque todavía no es para tanto. Vamos a delimitarlo, vamos a hacer una hipótesis y vamos a ver las variables. Bueno, en el caso de nosotros no vamos a tener variables porque no nos los está pidiendo. Bueno, y luego ya la metodología, pero la metodología tampoco la vamos a tener nosotros de momento. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la tesis como tal. Entonces vamos a enfocarnos más bien a la cuestión práctica. ¿Dudas hasta aquí? De hecho, no te preocupes, Adalí, voy a buscar una infografía y se las voy a subir al módulo de aprendiendo en un ratito
para que podamos ver los pasos, o les voy a mandar un tutorial también al mismo al mismo foro para que lo puedan ver con más calmita, ya más bien explicado. Bueno, entonces tenemos el tema debe ser escogido a partir de la realidad y como tema debe derivar problemas investigables. O sea, aquí en este caso, acuérdense que nosotros no estamos haciendo una investigación, por ejemplo, médica o biológica, donde ustedes puedan tomar agua, como les he comentado, no puedan llegar ustedes con un frasquito y tomen un chorrito de agua y lo vean en el microscopio y que puedan ver por qué está causando enfermedades o si el agua está contaminada o si tiene arsénico, etcétera, ¿no? Nosotros en este caso no podemos hacer eso. No pueden ir ustedes, por ejemplo, a un puente porque no tenemos esa posibilidad. No pueden ir ustedes a un puente y en ese puente pues pueden revisar estructuralmente, no pueden tomar fotografías, pueden hacer algunos estudios para ver si el cemento está resistiendo los elementos, etcétera. Nosotros, nuestras investigaciones o nuestro proyecto de investigación aquí pues es básicamente de suposición, y vamos a tratar de explicar eso. Bueno, su característica es la de ser un factor dentro de una problemática. Dicho de otra forma, la realidad de la investigación es problemática de dicha problemática. Deberá de elegirse un factor el cual se determinará como tema de investigación, y esto es muy importante, a partir del cual deberá de seleccionarse un problema investigable. Dicho de otra manera, el tema, mientras más concreto lo hagan ustedes, va a ser mejor, porque eso nos va a permitir a que nosotros estemos formulando una pregunta y sobre esa misma pregunta contestarnos. Y no es necesario que si ustedes dejan su tema muy abierto, lo único que va a pasar es que van a tener que trabajar más. En el momento que tengan ustedes que hacer su investigación y ponerse a redactar, pues van a tener que hacer una redacción mucho más amplia que si nosotros los delimitamos. Bueno, la búsqueda de la información va a ser general, va a ser específica y va a ser complementaria. Y esto ya también lo habíamos comentado. General, pues cuando nosotros enfocamos un problema de manera muy general y conforme lo vamos metiendo en un embudo, lo vamos haciendo cada vez más específico. Bueno, el tema, la elección del tema, puntualizar el tema en función de la revisión de la literatura existente sobre el mismo. Como ya les había comentado, lo que nos proponen aquí, que sería así como que lo ideal, es que tengamos un tiempecito, que primero nos demos a la tarea de buscar las fuentes de información y posteriormente pues ya nos vayamos a elegir el tema de investigación. En el caso de nosotros, por la dinámica que tenemos, por el tiempo que tenemos y sobre todo por lo que nos queda, que es este fin de semana, pues no difícilmente voy a poder hacerlo, aunque esto es lo que se recomienda. Bueno, ¿qué factores vamos a tener? Bueno, vamos a tener dos, que serían los objetivos, que serían los que están planteados en la realidad, y los objetivos, que serían así más bien como los elementos de planeación. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el orden objetivo. Permite un diseño, es de interés, presenta utilidad, presenta un nuevo enfoque. Eso sería muy importante porque, como les he comentado, ya les llegará su momento cuando ustedes hagan su tesis. Pues lo que se busca es que el proyecto de investigación sea innovador, que no sea un refrito como nosotros lo conocemos. ¿Qué es un refrito? Pues un refrito es lo que ya se tomó y yo lo estoy retomando nuevamente, ¿no? Es un tema que ya ha sido estudiado muchas veces. Y si ya fue estudiado muchas veces, pues vamos a tratarle de dar un nuevo enfoque para hacerlo más innovador. De hecho, una investigación cuando se hace de una persona o de un tema que no ha sido estudiado, pues al contrario, es de mucha utilidad para que sienta las bases, para que llegue gente posteriormente y haga esos estudios. Y el orden subjetivo sería el tiempo, los recursos necesarios, ¿no? Los tengo disponibles, pero en este caso pues nosotros no lo vamos a tener porque todo lo van a hacer ustedes en su computadora. Bueno, delimitar el tema. ¿Qué quiere decir delimitación del tema? Delimitar el tema quiere decir poner límites a la investigación y especificar el alcance de estos límites. Al delimitar el tema, se aclara si el tipo de investigación se da, por ejemplo, de tipo correlacional, descriptivo,
predictivo o experimental. En este caso, compañeros, nosotros no estamos haciendo esto, más bien sería descriptivo porque estamos tomando en cuenta algunos factores que yo tengo por observación. Acuérdense que esto es parte del método científico, por medio de la observación, y el tiempo tiene que estar indicado en la delimitación del tema, ya que el investigador va a dedicar un lapso razonable de tiempo para realizar el trabajo de investigación. Pero este tema más bien sería en el momento en el que yo lo estoy haciendo. Bueno, y aquí lo vemos. Los temas se deben delimitar en cuanto a tiempo y espacio. Tiempo: se ubica el tema en el momento en el que sucede un fenómeno, en el que un momento, perdón, a ver otra vez, se ubica el tema en el momento en que un fenómeno sucedió, sucede o pueda suceder. Espacio: indica la circunscripción en sí de la problemática a una población o muestra determinada. Muy importante, chicos, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto también en los ejercicios que hicimos la sesión pasada? En una población o muestra determinada. Estos dos factores deben ir unidos en toda delimitación. Ubican geográficamente al problema donde se localiza la problemática. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Vamos a hacer un par de ejercicios ya para que no nos hagamos bolas. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Disculpa, es que estaba bien metido en esto y no había visto que ya habías ingresado. Bienvenida, ¿cómo estás? Llegas a la hora buena, hombre, que vamos a hacer apenas algunos ejercicios. Bueno, entonces chicos, les comentaba que mientras ustedes sean más concretos, vayan haciendo esto cada vez más estrecho, es más fácil que un paso nos lleve al otro. Por eso les comento que cuando ya ustedes terminen esto y estén haciendo su carrera, y ya tengan que presentar un proyecto de investigación ya de Davis para que hagan su tesis, se van a acordar de mí y van a decir: ay, es que en prepa en línea teníamos un asesor que cómo molestaba, cómo estaba duro y duro con eso de la delimitación del tema. Pero es muy importante. Miren, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios y ahorita nos va a quedar más claro esto. Bueno, tenemos nosotros nuestra plantilla. Nuestra plantilla, que es con la que vamos a trabajar. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Esto que me está diciendo en tu entorno, me está diciendo que en mi existencia normal, que sería la delimitación de espacio y de tiempo. Vamos a poner un ejemplo. La inseguridad en el Estado de México. Si yo pongo este tema es muy amplio, está abierto a muchas posibilidades. ¿Qué me preguntarían ustedes? ¿Inseguridad en dónde? ¿En los trabajos, laboral, en el transporte público, en la familia, en los bancos, en los trabajos? Es inseguridad porque me pueden correr en cualquier momento, es inseguridad porque no tengo prestaciones sociales. O sea, ¿en qué momento me están diciendo que es la inseguridad en el Estado de México? ¿En qué parte del Estado de México? Si son creo que 100 municipios, ¿no? No es lo mismo que alguien vive en Ecatepec, que es un foco rojo, un municipio súper habitado y con muchos problemas de inseguridad, de drogadicción, a un municipio, El Oro, por ejemplo, que es básicamente rural, Lerma, que es de una clase media alta, a Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con inseguridad? O sea, si yo pongo así mi trabajo de investigación, va a ser muy amplio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que hacer cada vez más estrecho. O sea, lo tengo que enfocar a un punto específico. Dicho de otra manera, como lo tenemos aquí, ubicarlo en el tiempo y en el espacio. No, yo trabajo y cada vez que regreso en la noche me doy cuenta que hay muchos asaltos cuando salgo de se suben a asaltar
en un tramo de la carretera que va a Pachuca, porque yo vivo en Ecatepec, entonces tengo que tomar el micro en Indios Verdes y de ahí pues tengo que llegar a Ecatepec, pero yo me doy cuenta que hay una parte específica que es donde se suben a saltar en los microbuses. ¿Por qué se suben a saltar? Porque no hay vigilancia, porque está oscuro, porque es una curva y esa zona de curvas pues no permite que haya retenes de la policía para que estén revisando, y ya cuando salen de las curvas pues ya es cuando hay retenes de la policía y pues ya para qué si ya nos asaltaron, ¿no? Entonces esto es lo que yo quiero especificar. Yo quiero hacer mi investigación que en esas curvas hay mucha inseguridad y que están asaltando en el transporte público. Entonces esto lo tengo que hacer más específico. Entonces me tendría que regresar un poquito la inseguridad en el transporte público. En el Estado de México. Entonces aquí sí ya voy a tener que mi tema lo estoy delimitando mejor. La inseguridad en el transporte público que corre del paradero de Indios Verdes a Ecatepec en el Estado de México. Hay muchos asaltos. Vamos a inventarlo porque no, la verdad no conozco por ahí para decirles un punto específico, pero bueno, en el kilómetro 17. Entonces en el kilómetro 17 yo me he dado cuenta que es ahí donde se suben a saltar, porque como les dijimos, está la última parada del camión y después de ahí hay un tramote donde hay una curva muy prolongada, está solo, está vacío, no hay seguridad, está mal iluminado y ahí es donde la gente que se hace pasar como pasajeros, pues de repente, ya saben frase que se ha hecho célebre, esa de ya se la sabe gente, ¿no? Ya se la saben, celulares y carteras, ¿no? Y siempre nos asaltan ahí y ya se bajan, se pierden ahí en la zona que está muy oscura, y esto se da principalmente en la noche. Entonces este va a ser mi delimitación, lo estoy ubicando en el kilómetro 17 de la carretera federal en el transporte público. Entonces lo estoy poniendo en el espacio, en el tiempo, y hasta lo puedo poner un poquito en el Estado de México en el kilómetro 17 de la carretera. Hay asaltos frecuentes a partir de las 7 de la noche porque pues casualmente es cuando todo el mundo ya salió de trabajar, cuando todo el mundo regresa a sus casas y cuando cae la noche. Entonces pues aprovechando de que hay mucha gente que son potenciales víctimas, aunado a que ya es de noche, que está oscuro y que no hay vigilancia, es por lo cual están asaltando. Entonces aquí ya lo tendría delimitado. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ah, Joshua, tú vives en el Estado de México, correcto. ¿En qué parte vives? Entonces a lo mejor ya te ha pasado, ¿verdad? Ya estamos, ya a lo mejor ya no es tan. Ah, estás del otro lado de Chicoloapan. Bueno, pues ahí también viven una situación similar, ¿no? En Los Reyes, que es peligrosísimo, ¿no? Donde también asaltan un montón, ¿no? En la parte de que salen de Santa Marta, ¿no? Del metro de Santa Marta hacia Los Reyes es donde está súper peligroso también. Pegadito allá a Chicoloapan precisamente. Bueno, entonces aquí, compañeros, aquí yo ya lo estaría delimitando. Luego dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. ¿Quién sería mi ámbito específico? Los pasajeros, la gente que vamos a trabajar, que salimos de la escuela
y que utilizamos el transporte público, porque como ya lo vi, yo vivo en Ecatepec, en Estado de México, trabajo en la Ciudad de México y esto no es nuevo. Ustedes se imaginarán que no estoy descubriendo el hilo negro, o sea, no estoy hablando de nada nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo, pero yo quiero ver o exponer para mí cuáles son las causas por las que hay estos asaltos. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Bueno, en este caso pues sería mi ámbito, sería mi entorno, porque pues yo soy pasajero y yo viajo, y ya me ha tocado 2 veces el atraco, y a mi papá le tocó una vez, y a mi abuelita le tocó otra vez, y bueno, ¿para qué les cuento? Ya también hasta en las noticias ha salido que un muchacho se opuso al asalto y le metieron unos balazos, y en otra ocasión los pasajeros lincharon a un ratero y casi lo matan, ¿no? A golpes, etcétera. Entonces, pues no es nada nuevo, ¿no? Bueno, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Bueno, entonces yo digo que el motivo por el cual los pasajeros que viajan de Indios Verdes a Zacatepec somos víctimas frecuentes de la delincuencia, esto se debe porque en cierto tramo, como les comento, que yo me he dado cuenta que donde están las curvas está solo, no hay retenes de la policía, por lo mismo de que son curvas, no hay iluminación, no hay vigilancia. Entonces, pues en estos 3 minutos que se tarda la combi en pasar esta zona, pues es la que ya se la sabe mi gente, ¿no? Carteras y celulares, ¿no? Salen de la zona de curvas, se bajan los rateros y pues bye bye, ¿no? Ya adelante cuando paran una patrulla, pues ya para qué, si ya nos robaron, ¿no? Bueno, escribe en 3 líneas por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Y esto también a lo mejor lo he visto yo en las noticias, ¿no? Bueno, es una zona insegura, por lo cual no ha sido atendida por parte de las autoridades. Ya, pues yo que he pasado por ahí, pues me ha tocado ver 2 o 3 veces que la gente cierra, la carretera, me ha tocado enterarme y hasta ver a lo mejor cómo lincharon a un ratero y lo andaban matando a golpes. Entonces, ojo con esto, y es lo que yo digo, ojo con esto. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Bueno, acuérdense que para la hipótesis es una suposición, es una propuesta que yo estoy haciendo para que se corrija y que trate de explicar el por qué se da este fenómeno. En este caso yo quiero explicar por qué a partir de las 7 de la noche en el kilómetro 17 de la carretera federal México-Pachuca hay una serie de asaltos frecuentes. O sea, yo ya me di cuenta, y esa es mi opinión, que esto se debe a que como es una zona de curvas, la carretera está sola, no hay iluminación y no hay vigilancia. Entonces, estos 3 factores son los que están incitando a que los rateros pues hagan de las suyas en este específico momento. ¿Por qué? Porque ya adelante, pues muy seguramente si van a estar pasando patrullas, van a estar habiendo algunos puntos de revisión en las combis, para el alcoholímetro, etcétera. Pero en este punto específico es donde nos están pegando a nosotros. Entonces, ¿cómo quedaría mi hipótesis? Yo voy a tratar de explicar este fenómeno en base a estos datos que ya tengo.
La falta de iluminación. No, la poca y la... Ujú. Es que no le podemos poner soledad. La falta de iluminación, la poca vigilancia. Bueno, entonces podría yo ponerlo. Acuérdense que la una, cuando nosotros hacemos una hipótesis, muchas veces explicamos mucho y no, con que nosotros tengamos dos o tres renglones de manera directa, con esto pues ya va a ser más que suficiente. La falta de iluminación, la poca vigilancia y las condiciones de la zona de curvas en el kilómetro 17 de la carretera federal México-Pachuca, a lo mejor es muy redundante, pero aquí yo lo estoy haciendo cada vez más concreto. Son alicientes para la delincuencia en el transporte público, para la realización de asaltos en el transporte público, para la violencia en contra de pasajeros en el transporte público. O sea, aquí también me ha tocado ver en el YouTube, ¿no? Que luego comparten videos. Ya me tocó ver a una muchacha que le pegaron en la cabeza porque no quería darle su celular. Otro muchacho que se opuso al asalto y le metieron 2 balazos en la barriga. Y bueno, entonces yo considero que es esto. Y a lo mejor ya en el texto podría yo proponer pues que haya torres de vigilancia, por ejemplo. A lo mejor la misma orografía de las curvas pues no me permite que haya esta situación, pero sí me permitiría que pongan una torre o una especie como de vigilancia ahí, un control de la policía con mayor iluminación, y eso pues va a inhibir a la delincuencia, que se tendrá que buscar otros puntos para seguir asaltando. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el problema. ¿Cuáles serían estas? Si nosotros tenemos esto, ¿cuáles serían estas 2 ciencias, Jimena? ¿Cuál se te ocurre que podríamos tener? Joshua, ¿cuáles ciencias podríamos poner ahí? ¿Sobre la delincuencia, asesor, o Sí, cuál sobre sería? este tema que estábamos viendo, sobre este ejemplo que estamos viendo de los asaltos en el transporte público. ¿O qué disciplinas nos podríamos poner ahí? Económica, efectivamente, sería la economía. ¿Por qué dices que la economía, Jimena? Así es, aquí tenemos, por ejemplo, como nos dice Adalí también, que completando la idea de Jimena, sería la economía, porque pues nos está pegando a todos, ¿no? Nos está pegando a todos, y si nosotros utilizamos el transporte público, pues es por algo, ¿no? Si yo tuviera dinero, pues me voy en mi coche y ya parece que me voy a dejar asaltar, ¿verdad? Ya la inseguridad ya sería de otra manera, ¿no? ¿Qué otra podría ser? Sociología.
criminalística, ¿no? Porque pues están explicando los motivos que llevan a que nos estén asaltando ahí, ¿verdad? Sería algo también de manera de seguridad pública, políticas de gobierno, o sea, podrían hacer muchísimas las ciencias que podrían intervenir en una investigación de este tipo. Bueno, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los cuatro pasos anteriores. Bueno, pues en un tema como este de los asaltos en el transporte público, pues básicamente sería noticias, redes sociales, porque la gente sube los videos que graba, comparte sus experiencias que ha tenido, noticias, reportajes, páginas web, que seguramente hay muchísimas, blogs de habitantes de la zona, etcétera. Argumenta tu postura acerca de este tema. En este caso, pues mi argumentación sería precisamente por ejemplo, ¿cuál sería entonces la postura que yo tendría entre este tema? Pues en primer lugar, estoy a favor de que haya mayor presencia policíaca. Si en esa zona de curvas se estacionaran algunas patrullas, algunas camionetas de las pickups que tienen los polis, si pudieran poner una torre, si pudieran poner ahí vigilancia, pues sería un punto más seguro, ¿ah? Que revisen a los pasajeros antes de cuando abordan en el paradero, etcétera. Plantea tres argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Es decir, argumento uno, acuérdense que el formato que estamos siguiendo son dos premisas, premisa uno, premisa 2, más nuestra conclusión. Premisa uno. Bueno, mi premisa uno, la falta de iluminación y los parajes solitarios son incentivos para la delincuencia. Mi premisa 2, bueno, premisa 2, en la zona de curvas de la carretera México-Pachuca se presentan gran cantidad, o hay, mejor vamos a cambiarlo en vez de presentan, hay gran cantidad de asaltos al transporte público. ¿Cuál sería mi conclusión? Dalí, efectivamente. Bueno, aquí nos da Jimena su punto de vista. Muy bien, felicidades Jimena. Dice, porque al ser asaltado se nos quita parte del patrimonio y también sería política porque también es lo que corresponde, claro, a ellos son los que deberían de poner vigilancia, etcétera. Bueno, entonces, a ver, ayúdenme con la conclusión, chicas, ya para terminar. Premisa uno,
La falta de iluminación y los parajes solitarios son incentivos para la delincuencia. O sea, yo estoy seguro que si se suben a saltar en esa zona, pues es porque está solo, no porque escapan rápidamente, porque pues ahí en medio del pastizal que siempre está solo y oscuro, pues no los van a agarrar. Mi premisa 2: en la zona de curvas de la carretera México-Pachuca hay gran cantidad de asaltos al transporte público. ¿A qué conclusión llegaría? La conclusión sería que pues habría o que haya más más vigilancia, ¿no? En la zona de curvas y todo eso. Podría ser, nada más vamos a redactarla bien. Miren, acuérdense que estamos partiendo de la primera, que sería una general. La general es esa: la falta de iluminación y parajes solitarios son incentivos para la delincuencia. ¿En dónde? Pues en todos lados, no nada más en la carretera. Si ustedes en su comunidad hay una zona que esté solita y que esté poco iluminada, pues la gente que pasa por ahí, que tiene que pasar por necesidad, pues seguramente la han asaltado y va a ver a tipos drogándose y va a haber otro tipo de cosas, ¿no? Y luego ya me voy a lo concreto, que sería la zona de curvas de la México Pachuca. Efectivamente. Aquí Jimena, muy bien Jimena, felicidades. Sí, esta conclusión sería válida. La zona de curvas de la México Pachuca no hay iluminación, por lo cual hay muchos asaltos. Efectivamente, también aquí la que Adalí nos propone también sería válida. La ruta de transporte público pasa por las curvas y eso facilita precisamente que haya asaltos. Efectivamente. Entonces aquí vamos a ponerle nuestra conclusión, vamos a poner las dos, las cuales estarían bien. Y la de Adalí también. La ruta del transporte público pasa por curvas o por una zona, vamos a cambiarlo, por una zona que facilita a los ladrones robar sin ser arrestados, efectivamente. Y esto lo hago dos veces más, acuérdense. Aquí yo tengo una deducción general que se puede aplicar, como le dijimos, no nada más en el transporte público. Puede ser también pues para la gente que está fuera de una fábrica o la gente que tiene que pasar por un puente, por las vías del ferrocarril, ¿no? Simplemente el hecho de que esté sin luz y solo, pues ya es un aliciente para que nos asalten, ¿no? Bueno, luego me voy a lo particular, que sería la zona de curvas de la México Pachuca, y mezclando estas dos llego entonces a mi conclusión, las cuales pues sí están bien propuestas por las compañeras. Luego tengo mi argumento 2, mi argumento 3. Elabora al menos una cuartilla de este mismo documento. Redacta un ensayo a partir de tus argumentos. Es decir, lo que yo planteé aquí, en estos tres argumentos, es lo que tengo que encontrar aquí para que no me salga del tema. Acuérdense, de 23 a 26 renglones en promedio. Como les comento, esto puede cambiar dependiendo del tipo de procesador de textos que ustedes tengan, del tipo de letra, pero de 23 a 26 en promedio. Luego graban un audio máximo de 2 minutos en el que expongan su argumento, lo suben a la nube, lo comparten y empezando con su nombre, presentándose con su nombre para que nos quede constancia de que son ustedes quienes están hablando, y ya con esto tendría mi actividad realizada. Bueno, ¿dudas hasta aquí?
Ninguna, asesor, ninguna, todo claro. Jimena, Adalí, ¿todo claro? ¿Quieren que hagamos algún otro ejemplo? Hasta aquí ya está bien, ¿sí le entendimos bien? Correcto. Bueno, pues cualquier cosa, compañeras, compañeros, vamos a estar aquí, conectados, trabajando todo este fin de semana. Pues no me resta otra cosa más que agradecerles su tiempo, su dedicación. Muchas felicidades. Créanme que estamos trabajando horas extras, pero pues esto quiere decir que están mandando sus actividades. Pues les agradezco mucho su tiempo. Fue un placer estar con ustedes, conocerlos, aunque sea a la distancia, estar frente al grupo. Y no se olviden entonces, jóvenes, de estar al pendiente. Yo me voy a pasar calificando sus proyectos integradores este fin de semana. Si tuviera algún problema para abrir su audio, para abrir sus carpetas, pues me voy a poner en contacto con ustedes para ver la posibilidad de que me las puedan mandar nuevamente. Y si van a pedir alguna extensión, porque no les va a dar tiempo de mandar su trabajo el día domingo, recuerden, traten de hacerlo dentro del lunes para que yo les pueda dar la extensión y tengan el martes para poder tener eh, la prórroga, porque como les comento, nosotros como asesores en todas las materias que estén tomando, no nada más conmigo, en todas las materias que estén tomando, vamos a tener, chicos, nada más 48 horas para calificar. Entonces, aquí sí, si ustedes piden su extensión el viernes a las 10 de la noche, pues ya muy seguramente ya no nos va a servir de nada, porque ya no les va a dar tiempo de subirla. O sea, nosotros ya mandamos calificaciones. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier observación, cualquier extensión que pidan, traten de hacerla el lunes, por favor, para que el martes la puedan sacar. Mande, Joshua, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a comentar de la actividad dentro de la se la voy a mandar para que la revise Sí, yo ahorita yo terminando. ya termino de hacer mi proyecto integral. Sí, ahorita terminando la sesión, lo primero que voy a hacer es que voy a darte la prórroga por 2 días para que puedas ya nada más subirla, ya nada más la reemplazarías. Bueno, compañeros, camaradas, muchas gracias por su tiempo, los felicito por su dedicación, por su esfuerzo y échenle muchas ganas. Piensen que cualquier esfuerzo que ustedes hagan, por mínimo que les parezca, más tarde y más temprano que tarde les va a dar buenos resultados. Un placer conocerlos, nos vemos y si coincidimos en otro módulo, pues por acá nos vemos. Que les vaya a ustedes muy muy bien y pues ahí estaremos aquí al pendiente todo este fin de semana. Que tengan muy bonito fin. Toda su familia. Nos vemos, que tengan ustedes un excelente día.